Con su cuerpecito ardiendo de fiebre, la pequeña se acurrucaba en la esquina, invisible ante los ojos de una ciudad que no se detenía por nadie, hasta que un hombre en traje italiano bajó de su Mercedes y al verla, gritó a su chofer: «¡Al hospital italiano, ya mismo!». El invierno en Buenos Aires podía ser cruel, especialmente en las calles de Constitución. Valentina lo sabía mejor que nadie. Con solo 10 años, ya había aprendido que las noches de julio eran las más difíciles, cuando el viento helado se colaba por cualquier resquicio, penetrando hasta los huesos. Pero este invierno era diferente. La tos que comenzó hace una semana ya no la dejaba dormir, y el calor que sentía no era por abrigo, sino por la fiebre que consumía su pequeño cuerpo. Sentada en la esquina de Avenida San Juan, Valentina intentaba hacerse invisible. Su cabello negro, enmarañado y sucio, caía sobre su rostro moreno, ocultando unos ojos que alguna vez brillaron con la inocencia propia de la niñez. Hacía 2 años que vivía así, desde que mamá se fue a dormir para siempre, como le había dicho papá. Él intentó seguir adelante, de verdad lo intentó, pero los fantasmas lo perseguían. El alcohol se volvió su refugio, y un día simplemente no regresó. La niña esperó 3 días en aquel pequeño departamento en Villa 31, comiendo las pocas galletas que quedaban. Al 4.º día, el encargado la encontró y con una mezcla de lástima y fastidio, la echó a la calle. «No puedo hacer nada, piba. Si no pagan, no pueden quedarse», fueron sus palabras, mientras cerraba aquella puerta, la última conexión con su vida anterior. Desde entonces, Buenos Aires se convirtió en su hogar y en su enemigo. Aprendió a buscar refugio en las estaciones de subte, a reconocer qué restaurantes tiraban comida aún comestible al final del día y a distinguir entre la gente que podía ayudarla y la que representaba peligro. Por un tiempo siguió yendo a la escuela, lavándose como podía en los baños públicos de la terminal de Retiro, pero las miradas de lástima de los maestros y las burlas de algunos compañeros eventualmente la alejaron. Ahora, mientras temblaba incontrolablemente bajo un pedazo de cartón que había encontrado, Valentina sabía que algo andaba muy mal. Su cabeza palpitaba, respirar dolía, y la tos que sacudía su cuerpo se había vuelto tan profunda que a veces veía pequeñas manchas de sangre en su mano. La gente pasaba apurada, algunos desviando la mirada, otros observándola con una mezcla de compasión y rechazo, pero nadie se detenía. Nadie, hasta que él apareció. Matías Lombardi repasaba mentalmente las cifras del último informe financiero mientras su chofer conducía por la avenida San Juan. El Mercedes último modelo avanzaba con suavidad, aislando a sus ocupantes del ruido y el caos de la ciudad. A sus 38 años, Matías había logrado lo que pocos: convertir un emprendimiento tecnológico en una de las empresas más valoradas de Argentina, con oficinas en Santiago, Bogotá y Miami. La revista Fortuna lo había nombrado el empresario del año por 2º año consecutivo, y su fortuna personal se estimaba en varios cientos de millones de pesos. Sin embargo, mientras contemplaba el paisaje urbano a través de la ventanilla polarizada, Matías sentía ese vacío familiar, esa sensación que ni las reuniones de directorio, ni las cenas con políticos, ni siquiera los ocasionales romances con modelos o actrices lograban llenar. Su matrimonio con Carolina había terminado hace 4 años, sin hijos. Sus padres habían fallecido en un accidente aéreo cuando regresaban de unas vacaciones en Brasil. No tenía hermanos, solo quedaba él, su imperio empresarial, y ese apartamento de lujo en Puerto Madero que más parecía una suite de hotel que un hogar. «Tomaremos un desvío, Roberto», indicó de repente a su chofer. «Quiero pasar por Constitución antes de volver a la oficina». «¿Constitución, señor?». El chofer lo miró sorprendido por el espejo retrovisor. Matías nunca visitaba esa zona de la ciudad. «Sí, tengo una idea para un proyecto social. Quiero ver la zona personalmente». Era una mentira improvisada. Ni él mismo entendía por qué quería ver uno de los barrios más pobres de la ciudad. Quizás era el extraño sueño que había tenido la noche anterior, donde caminaba por calles desconocidas, buscando algo que no podía nombrar. O tal vez era simplemente que, tras cerrar la millonaria adquisición de una startup esa mañana, sentía la necesidad de reconectarse con la realidad que existía, más allá de su burbuja de privilegio.
Fue entonces cuando la vio, una pequeña figura acurrucada contra la pared de un edificio abandonado. Al principio pensó que era un bulto de ropa, pero cuando el Mercedes se detuvo en un semáforo, notó el ligero movimiento, el temblor incontrolable. «Roberto, detén el auto». «Señor, ¿no es seguro esta...?» «Detén el auto». La firmeza en su voz no dejaba lugar a discusión. Antes de que el chofer pudiera responder, Matías ya había abierto la puerta y caminaba hacia aquel bulto tembloroso. Al acercarse, su estómago se contrajo. Era una niña no mayor de 10 años, con evidentes signos de desnutrición y enfermedad. Su rostro estaba enrojecido por la fiebre y cada respiración parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Hola», dijo suavemente, agachándose. «¿Estás bien? ¿Puedo ayudarte?» Los ojos de la niña se abrieron brevemente, nublados por la fiebre. Intentó hablar, pero solo consiguió toser violentamente. Sin dudarlo un segundo, Matías se quitó su abrigo de cashmere y envolvió a la pequeña. La levantó en brazos, sorprendido por lo poco que pesaba, y corrió de vuelta al auto. «Al hospital italiano ya mismo», ordenó a Roberto, mientras subía con la niña. «Por la entrada de emergencias». «Sí, señor». Mientras el Mercedes aceleraba, incorporándose al tráfico con urgencia, Matías sostenía a la niña contra su pecho. Podía sentir cada hueso bajo la piel ardiente, cada respiración dificultosa. Algo dentro de él, algo que no sabía que existía, se removió con una intensidad alarmante. «Tranquila, pequeña», murmuró, apartando un mechón de cabello sucio de su frente. «Te vas a poner bien, te lo prometo». La niña no respondió. Había perdido el conocimiento. El hospital italiano, ubicado en el corazón de Almagro, era uno de los centros médicos más prestigiosos de la capital. Cuando el Mercedes negro se detuvo frente a la entrada de emergencias, varios enfermeros se acercaron rápidamente. «Necesita ayuda urgente», exclamó Matías, saliendo del vehículo con la niña en brazos. «¿Qué le sucedió?», preguntó una enfermera, guiándolo rápidamente hacia el interior. «No lo sé. La encontré así en la calle. Tiene mucha fiebre, tos, está inconsciente». Todo sucedió muy rápido después. La niña fue colocada en una camilla. Médicos y enfermeras comenzaron a examinarla, conectándola a monitores y aparatos. Matías fue apartado gentilmente, pero se negó a alejarse demasiado. Observaba todo desde la distancia, con una ansiedad que no recordaba haber sentido jamás, ni siquiera durante las negociaciones más tensas de su carrera. «Señor», una voz lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer de mediana edad, con una carpeta en la mano y expresión profesional. «Soy la doctora Claudia Vega, trabajadora social del hospital. ¿Puede decirme cómo encontró a la niña?». Matías le relató brevemente lo sucedido. Mientras hablaba, notó cómo su traje de diseñador italiano estaba ahora arrugado y manchado. En cualquier otra circunstancia, esto le habría molestado profundamente. Ahora apenas lo registraba. ¿Sabe quién es? ¿Su nombre? ¿Su familia? No. Como le dije, simplemente la vi en la calle. Estaba sola. La doctora Vega asintió tomando notas. En estos casos debemos notificar a la Defensoría de Menores. Mientras tanto, será atendida aquí. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Se pondrá bien? El doctor Gutiérrez está con ella ahora. Parece ser neumonía, complicada por desnutrición y posiblemente otras condiciones. Tendremos un diagnóstico más preciso pronto. Como invocado por sus palabras, un médico de aspecto cansado se acercó a ellos. «Doctora Vega, necesitaremos trasladar a la paciente a cuidados intensivos pediátricos. Presenta un cuadro severo de neumonía bilateral, deshidratación grave y desnutrición crónica. ¿Se recuperará?», interrumpió Matías, incapaz de contenerse. El médico lo evaluó brevemente antes de responder. «Su estado es crítico, pero estamos haciendo todo lo posible. Las próximas 48 horas serán decisivas». «Doctor, el señor es quien trajo a la niña. La encontró en la calle». «Entiendo. Gracias por su acción rápida, señor. Lombardi». Matías Lombardi. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del médico. «Señor Lombardi, su intervención probablemente le salvó la vida. Un día más en ese estado y las probabilidades habrían sido mucho peores. Quiero cubrir todos los gastos», dijo Matías. «Absolutamente todo lo que necesite». «Eso es muy generoso, pero...». «Sin peros, doctor. Quiero que reciba la mejor atención posible
y quiero ser informado de cualquier cambio en su estado. La doctora Vega y el doctor Gutiérrez intercambiaron una mirada. Señor Lombardi, intervino la trabajadora social, su preocupación es encomiable, pero debe entender que existen protocolos. La niña aparentemente no tiene familia, lo que significa que el Estado debe tomar decisiones sobre su cuidado. ¿Quiere decir que irá a un orfanato, a una casa de acogida? Eventualmente sí. Primero intentaremos localizar a familiares, por supuesto. Algo en el pecho de Matías se tensó ante esa perspectiva. Había leído suficientes informes sobre el sistema de acogida para saber que, pese a los esfuerzos de muchos profesionales dedicados, los recursos eran insuficientes y muchos niños terminaban institucionalizados durante años. Quisiera hablar más sobre esto, dijo con firmeza, sobre las alternativas. La doctora Vega lo miró con curiosidad. ¿Alternativas? Sí, alternativas a un orfanato. Señor Lombardi, está sugiriendo... No estoy sugiriendo nada concreto aún, solo quiero explorar todas las posibilidades. La trabajadora social parecía intrigada, pero asintió profesionalmente. Por supuesto, podemos hablar de ello cuando la situación médica de la niña se estabilice. Las siguientes horas fueron un borrón para Matías. Se negó a abandonar el hospital, ignorando las llamadas incesantes de Luciana, su secretaria, y de Diego, su socio y mano derecha. Eventualmente, respondió brevemente a Diego, explicando que estaba lidiando con una emergencia personal y que hablarían al día siguiente. Pasó la noche en la sala de espera, rechazando ofertas de habitaciones privadas que el personal, consciente de quién era, intentó proporcionarle. Quería estar cerca, disponible por si había noticias. Cerca de la medianoche, la doctora Vega volvió a encontrarlo allí. Debería ir a descansar, señor Lombardi. La niña está estable por ahora. Prefiero quedarme. La doctora lo estudió por un momento. ¿Puedo preguntarle por qué esta niña en particular le afecta tanto? Buenos Aires está llena de niños en situación de calle. Matías guardó silencio un momento. No lo sé, admitió finalmente. Honestamente, no puedo explicarlo. Tal vez me recordó algo. ¿Algo? A mí mismo, supongo. Matías no había planeado ser tan sincero, pero el agotamiento estaba bajando sus defensas. Yo no crecí en las calles, pero sí en un hogar disfuncional en Villa Urquiza. Mi padre bebía. Mi madre trabajaba en 3 empleos. Habríamos terminado en la calle si no fuera porque un profesor de la universidad vio potencial en mí y me consiguió una beca. Esa oportunidad lo cambió todo. La doctora Vega asintió comprendiendo mejor. Y ahora quiere ser esa oportunidad para alguien más. Tal vez. O quizás solo estoy buscando algo que dé sentido a todo esto. Hizo un gesto vago que parecía abarcar su traje caro, su éxito, su vida entera. Sea cual sea su motivación, lo que hizo hoy fue extraordinario, señor Lombardi. Y puedo asegurarle que esa niña no lo olvidará jamás. Al amanecer, Matías finalmente sucumbió al agotamiento y se quedó dormido en un incómodo sillón de la sala de espera. Fue despertado por una enfermera que le trajo un café. La niña ha despertado, le informó, y ha dicho su nombre, Valentina. Valentina. Por fin tenía un nombre. ¿Puedo verla? El doctor Gutiérrez dice que sí, pero solo por unos minutos. Sigue en estado delicado. La UCI pediátrica era un mundo aparte. Antes de entrar, Matías tuvo que ponerse una bata estéril, mascarilla y gorro. La enfermera lo guió hacia una de las camas, rodeada de equipos médicos y monitores, y allí estaba ella. Limpia ahora, su cabello negro enmarcando un rostro pequeño, donde grandes ojos oscuros lo observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. El contraste con la niña febril y sucia que había recogido era sorprendente. «Hola, Valentina», dijo suavemente, acercándose. «Me alegra que estés despierta». La niña lo miró fijamente. «¿Vos me trajiste acá?» Su voz era apenas un susurro ronco, pero más firme de lo que Matías esperaba. «Sí, te encontré ayer en Constitución. Estabas muy enferma». Valentina asintió levemente, como procesando la información. «Gracias», dijo simplemente. «No tienes que agradecerme». Nadie más paró. No había acusación en su voz, solo una constatación de hechos. Mucha gente me vio, pero nadie paró. Matías sintió un nudo en la garganta. «Bueno, me alegro de haber estado allí». Se produjo un silencio, no incómodo sino contemplativo.
Valentina lo estudiaba con una intensidad desconcertante para alguien tan joven. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó finalmente. Tenés pinta de ser alguien importante. La gente importante no se mete en estas cosas. La pregunta tan directa y perspicaz tomó a Matías por sorpresa. No lo sé exactamente, respondió con honestidad. Supongo que vi a alguien que necesitaba ayuda y simplemente no pude seguir de largo. Valentina pareció considerar su respuesta, evaluándola con una sabiduría más allá de sus años. Luego, sorprendentemente, sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina que transformó su rostro. Está bien, dijo. Te creo. Matías se dio cuenta de que acababa de pasar algún tipo de prueba. La conversación fue interrumpida por la entrada de una enfermera. Lo siento, señor Lombardi, pero necesitamos realizar algunos exámenes ahora. Por supuesto. Se volvió hacia Valentina. Volveré a visitarte más tarde, si te parece bien. La niña asintió, pero cuando él se disponía a marcharse preguntó, ¿de verdad vas a volver? La vulnerabilidad en su voz era desgarradora. Matías comprendió que probablemente mucha gente en su corta vida le había hecho promesas que nunca cumplió. Te lo prometo, Valentina, volveré esta tarde. Cumplió su promesa. Después de regresar brevemente a su apartamento para ducharse y cambiarse, y de una tensa reunión con Diego en la oficina para calmar los ánimos después de su ausencia inesperada, Matías volvió al hospital a las 4 en punto. Valentina había sido trasladada a una habitación privada, otro gesto que Matías había insistido en financiar. La encontró sentada en la cama, hojeando un libro ilustrado que alguna enfermera le había proporcionado. Se veía notablemente mejor que por la mañana. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos estaban más brillantes y alertas. «Cumpliste», dijo cuando lo vio, con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Por supuesto. Una promesa es una promesa». Durante la hora siguiente conversaron. Matías descubrió que Valentina era sorprendentemente elocuente y perspicaz para su edad. Le contó fragmentos de su vida, como su madre había muerto de una enfermedad respiratoria no tratada, como su padre había sucumbido a la depresión y al alcohol, cómo había intentado seguir asistiendo a la escuela, incluso después de quedar sin hogar. Le habló de sus estrategias de supervivencia en las calles, de los peligros que había esquivado, de las pequeñas bondades que a veces encontraba. «Me gustaba la escuela», confesó, «sobre todo leer. La señora Mirta siempre me dejaba llevarme libros a casa, incluso después de que ya no tenía casa». Matías sintió una admiración creciente por esta pequeña superviviente y una determinación cada vez más fuerte de hacer algo más que simplemente haberla llevado al hospital. Cuando llegó el momento de marcharse, prometió volver al día siguiente. Esta vez, Valentina no cuestionó su promesa, solo asintió como si ya supiera que cumpliría. Al salir, se encontró con la doctora Vega en el pasillo. «Señor Lombardi, justamente lo estaba buscando. La representante de la Defensoría de Menores vendrá mañana a evaluar el caso de Valentina. Quisiera estar presente para esa reunión». «Me lo imaginaba», sonrió levemente la doctora. «Le avisaré la hora exacta. Y hay algo más que quería discutir con usted». Lo llevó a su oficina, un espacio pequeño pero acogedor, lleno de libros y fotografías de niños sonrientes. «He notado su interés especial en Valentina», comenzó con cuidado, «y me preguntaba si ha considerado seriamente la posibilidad de una tutela temporal. ¿Es eso posible?». Matías se inclinó hacia adelante, su interés evidente. «Es complicado, pero no imposible, especialmente si no se encuentran familiares directos y dado su perfil, digamos. Su solidez económica sería un punto a favor, aunque también habrá escrutinio especial precisamente por eso». «¿Qué quiere decir?». «Que el sistema tiende a ser cauteloso con personas de alto perfil económico que repentinamente se interesan en adoptar o tutelar. Se cuestiona si hay motivaciones, digamos, de imagen pública». «No me interesa la publicidad. De hecho, preferiría mantener esto en privado. Lo entiendo y personalmente creo en su sinceridad, pero debe estar preparado para un proceso riguroso. Evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes, entrevistas con diversos profesionales». «Estoy dispuesto». La doctora Vega lo estudió un momento. «También debe considerar los desafíos reales de cuidar a una niña como Valentina.
Ha sufrido traumas significativos, abandonos, probablemente abusos, ciertamente privaciones. Eso deja marcas, señor Lombardi, marcas que pueden manifestarse en comportamientos difíciles, problemas de confianza, retrocesos emocionales. Nunca pensé que sería fácil, respondió Matías, pero tampoco lo fue construir mi empresa desde cero y lo logré. Un niño no es una empresa. La doctora lo miró directamente a los ojos. No puede arreglarse con recursos o estrategias de negocios. Lo sé, y no pretendo arreglar a Valentina. Solo quiero darle una oportunidad, la misma que alguien me dio a mí una vez. La doctora Vega pareció satisfecha con su respuesta. Muy bien. En ese caso, le sugiero que consulte a un abogado especializado en derecho de familia. Le recomendaré algunos nombres. Mientras tanto, seguiremos buscando familiares de Valentina como exige el protocolo. Gracias, doctora. Realmente lo aprecio. No me agradezca aún, señor Lombardi. El camino que está considerando está lleno de obstáculos. Pero, añadió con una pequeña sonrisa, he visto suficientes casos para reconocer cuando una conexión especial se forma entre un niño y un potencial tutor. Y lo que veo entre usted y Valentina es prometedor. Esa noche, en su apartamento de Puerto Madero, Matías contemplaba las luces de la ciudad desde su terraza. La conversación con la doctora Vega resonaba en su mente, junto con las palabras de Valentina, su sonrisa cautelosa, la vulnerabilidad tras su fortaleza. Su teléfono sonó. Era Diego. ¿Piensas explicarme qué está pasando? El consejo está enloqueciendo. Tenemos la fusión con TechSur pendiente de tu firma. Los brasileños amenazan con retirar su oferta y tú desapareces por una emergencia personal que no explicas. Matías respiró hondo. Diego, voy a contarte algo que suena a locura. Procedió a relatarle todo. Cómo encontró a Valentina, su estado crítico, las conversaciones con ella y ahora su consideración de convertirse en su tutor legal. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Diego, estás bromeando, ¿no? ¿Quieres adoptar a una niña de la calle? Tú que cancelaste 3 veces las visitas a tu ahijado el mes pasado porque estabas demasiado ocupado. No es adopción, al menos no todavía, y sé cómo suena, pero suena a crisis de mediana edad, eso es lo que suena. O a un intento de limpiar tu conciencia por ser asquerosamente rico mientras otros mueren de hambre. O quizás es un golpe publicitario para la empresa. Dime, ¿cuál es? Ninguna de esas cosas, respondió Matías, controlando su enojo. Es la primera cosa realmente significativa que he sentido en años, Diego. No puedo explicarlo mejor que eso. Otro silencio, menos hostil. Mierda, Matías. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Te das cuenta de que esto cambiará toda tu vida? ¿Tu libertad? ¿Tus horarios? ¿Tus prioridades? Lo sé. ¿Y qué hay de la empresa? ¿De todos nosotros que dependemos de ti? La empresa seguirá siendo prioritaria, pero necesitaré reorganizar algunas cosas. Delegar más. Quizás sea hora de que tú asumas más responsabilidades, como siempre has querido. Una pausa y luego, bueno, no puedo decir que me oponga a eso. Matías sonrió. Diego era ambicioso, pero también un amigo leal. Mira, continuó Diego, no voy a fingir que entiendo esta repentina vocación paternal tuya, pero te conozco desde hace 20 años, y cuando te obsesionas con algo, no hay quien te detenga. Así que, ¿qué necesitas de mí? Por ahora solo tu comprensión, y tal vez algo de flexibilidad en las próximas semanas mientras navego este proceso. Eso puedo hacerlo, pero prométeme algo, piénsalo bien. No es un cachorro que puedes devolver si te arrepientes. Lo sé, y te aseguro que lo estoy pensando más seriamente de lo que he pensado cualquier decisión en mi vida. La reunión con la representante de la Defensoría de Menores, Lic Torres, fue tensa pero productiva. La mujer de unos 50 años y expresión severa escuchó atentamente mientras la doctora Vega le presentaba el caso. Matías explicó su deseo de solicitar la tutela temporal de Valentina y, para su sorpresa, la licenciada no pareció tan escéptica como esperaba. No es una petición común, señor Lombardi, especialmente de alguien sin experiencia previa con niños, pero no es imposible. Consultó sus notas. Hemos confirmado que Valentina Suárez tiene 10 años. Su madre, Elena Suárez, falleció hace 2 años por complicaciones de tuberculosis no tratada. El padre, Ricardo Suárez,
Desapareció hace aproximadamente 18 meses. No hemos podido localizar a otros familiares. ¿Eso significa que podría ser elegible para tutela? Potencialmente sí, pero el proceso es riguroso. Necesitaremos realizar una evaluación exhaustiva de su capacidad como tutor potencial. Esto incluye evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias, verificación de antecedentes y entrevistas con referencias personales y profesionales. Estoy preparado para todo eso. También debo advertirle que sus recursos financieros, aunque obviamente beneficiosos para proporcionar estabilidad material, no aceleran el proceso. De hecho, puede haber escrutinio adicional precisamente debido a su perfil público. Lo entiendo perfectamente. Lalique. Torres pareció evaluarlo un momento antes de continuar. Muy bien. Programaré una visita a su domicilio para mañana, si le parece conveniente. Mientras tanto, tendremos que informar a Valentina sobre esta posibilidad, aunque sin crear expectativas excesivas. Por supuesto, puedo estar presente cuando hablen con ella. Me parece apropiado. La conversación con Valentina fue conmovedora. La niña escuchó atentamente mientras Lalique Torres le explicaba en términos simples pero claros la situación y la posibilidad de que Matías se convirtiera en su tutor temporal. ¿Eso significa que podría ir a vivir con él?, preguntó, su voz cautelosamente esperanzada. Es una posibilidad, sí, pero primero debemos completar varias evaluaciones para asegurarnos de que sea lo mejor para ti. Valentina miró a Matías, sus grandes ojos oscuros, evaluándolo con esa intensidad característica. ¿De verdad querés eso? ¿Que yo vaya a tu casa? Sí, Valentina, me gustaría mucho. ¿Por qué? La pregunta directa y sin adornos exigía una respuesta igualmente honesta. Porque creo que podríamos formar un buen equipo, respondió Matías. Porque me importa lo que te suceda, y porque honestamente creo que tú también podrías ayudarme a mí. ¿Yo? ¿A ayudarte a vos? La confusión era evidente en su rostro. Sí, a recordar lo que realmente importa, a ver el mundo de una forma que había olvidado. Valentina pareció reflexionar profundamente sobre esto. Finalmente asintió, como habiendo llegado a una decisión. Bueno, podríamos probar. Si no funciona, siempre puedo escaparme. Soy buena en eso. Lalique. Torres pareció alarmada, pero Matías no pudo evitar sonreír. Espero que no tengas que escaparte, pero aprecio tu honestidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Matías contrató al Dr. Martínez, un reconocido abogado especializado en derecho de familia, para que lo guiara en el proceso. Recibió la visita domiciliaria de Lalique. Torres, quien inspeccionó meticulosamente su apartamento en Puerto Madero y lo bombardeó con preguntas sobre sus horarios, hábitos, red de apoyo y planes para la educación de Valentina. Es un espacio impresionante, comentó la trabajadora social, pero no veo mucho aquí para una niña. Estoy trabajando en eso, respondió Matías. He contratado a una diseñadora para transformar la habitación de invitados. Y estoy considerando mudarme a una casa con jardín en Palermo o San Isidro, algo más adecuado para una niña. La licenciada parecía escéptica pero interesada. Veo que lo está tomando en serio, muy en serio. También comenzó a entrevistarse con psicólogos infantiles especializados en trauma y adaptación. La doctora Lucía Mendoza, recomendada por la doctora Vega, le impresionó especialmente con su enfoque práctico y compasivo. Valentina ha desarrollado mecanismos de supervivencia impresionantes, le explicó la psicóloga después de su primera sesión con la niña. Es resiliente, inteligente y sorprendentemente adaptable, pero también lleva heridas profundas, abandono, desconfianza, miedo constante. Estas experiencias han formado su visión del mundo. ¿Cómo puedo ayudarla a sanar? Con tiempo, consistencia y paciencia infinita. Será un proceso largo, señor Lombardi. Habrá avances y retrocesos. Lo más importante será que usted se mantenga como una presencia constante y predecible en su vida. ¿Cree que estoy cometiendo un error?, preguntó Matías, expresando una duda que lo carcomía. ¿Estoy siendo arrogante al pensar que puedo ofrecerle lo que necesita? La doctora Mendoza consideró la pregunta. No creo que sea arrogancia, veo genuina preocupación. Y francamente, no existen tutores perfectos, solo personas imperfectas haciendo lo mejor que pueden.
Usted tiene recursos que la mayoría no tiene, lo cual es ventajoso, pero el dinero no compra conexión emocional. Eso tendrá que construirlo día a día. Mientras tanto, Valentina mejoraba rápidamente. Su neumonía respondía bien al tratamiento. Su peso comenzaba a normalizarse gradualmente, y sus ojos brillaban cada vez más con curiosidad y esperanza cautelosa. Matías la visitaba religiosamente 2 veces al día, por la mañana antes de ir a la oficina y por la tarde, quedándose hasta la hora de dormir. Le llevaba libros, juegos y ocasionalmente pequeños regalos, un peluche de pingüino que ella admitió que le gustaba, un cuaderno y lápices de colores cuando mencionó que disfrutaba dibujar. Una tarde, mientras Valentina dibujaba concentradamente y Matías trabajaba en su laptop, ella preguntó sin levantar la vista, «¿Cómo es tu casa?» «Grande, demasiado grande para una persona en realidad. Tiene ventanales del suelo al techo con vista al río, una cocina enorme que casi nunca uso porque no sé cocinar bien, y mucho espacio vacío. ¿Te sentís solo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «A veces, supongo que me acostumbré». «Yo también me acostumbré a estar sola», dijo Valentina, sombreando cuidadosamente su dibujo. «Pero no me gustaba, solo me acostumbré». Matías sintió un nudo en la garganta. «A mí tampoco me gusta mucho. Tal vez por eso querés que viva con vos», sugirió con esa perspicacia que seguía sorprendiéndolo, «para no estar solo. Tal vez. ¿Te molestaría esa razón?» Valentina pareció considerar la pregunta seriamente. «No, es honesta. Y yo tampoco quiero estar sola más». Finalmente, una semana después de que Matías encontrara a Valentina, el doctor Gutiérrez anunció que estaba lista para recibir el alta médica. Coincidentemente, ese mismo día estaba programada la audiencia con el juez de menores para decidir sobre la solicitud de tutela temporal. «Estoy nervioso», admitió Matías a Valentina esa mañana mientras esperaban noticias. «Nunca me sentí tan nervioso, ni siquiera cuando presenté mi startup a los primeros inversores». «¿Por qué?» «Sos rico y famoso. Los jueces siempre hacen lo que la gente rica quiere». Matías sonrió ante su cinismo precoz. «No siempre funciona así. Y de todas formas, esto es más importante que cualquier negocio que haya hecho». Valentina lo miró con esos ojos que parecían ver directamente dentro de él. «¿De verdad? ¿De verdad?» La audiencia fue sorprendentemente breve. El juez Morales, un hombre mayor con expresión grave pero amable, revisó los informes del hospital, de la Defensoría de Menores y los resultados preliminares de las evaluaciones psicológicas y visitas domiciliarias. «Señor Lombardi», dijo finalmente, «su solicitud para convertirse en tutor temporal de la menor Valentina Suárez es inusual, dado que no existe vínculo previo familiar o institucional. Sin embargo, las circunstancias también son inusuales. Las evaluaciones indican que usted posee tanto los recursos materiales como la disposición personal para proporcionar un hogar estable a la menor. La propia Valentina ha expresado su deseo de residir con usted, y los profesionales involucrados en el caso recomiendan tentativamente la aprobación de esta tutela». Matías contuvo la respiración. «Por lo tanto, concedo la tutela temporal por un periodo inicial de 6 meses, sujeta a visitas quincenales de seguimiento, evaluaciones psicológicas continuadas tanto para la menor como para usted, y la presentación de informes bimestrales sobre el progreso de la adaptación. Al término de este periodo, reevaluaremos la situación para determinar si se extiende la tutela o se considera un arreglo más permanente». La sensación de alivio fue inmensa. Matías agradeció respetuosamente al juez, prometiendo cumplir con todas las condiciones y requerimientos. «Una cosa más, señor Lombardi», añadió el juez antes de terminar. «Lo que está emprendiendo no es una tarea pequeña. Está tomando bajo su cuidado a una niña que ha experimentado más trauma y adversidad de lo que muchos adultos enfrentarán en toda su vida. Requiere compromiso constante, no solo ahora que todo es nuevo e interesante, sino en los momentos difíciles que inevitablemente vendrán. ¿Está preparado para eso?» «Lo estoy, su señoría. No pretendo ser perfecto, pero estoy completamente comprometido». El juez asintió, aparentemente satisfecho. «Muy bien. Buena suerte a ambos». Cuando regresó al hospital para dar la noticia a Valentina, la encontró sentada al borde de la cama, ya vestida con ropa nueva que Matías había encargado para ella.
un jean, una camiseta roja y zapatillas blancas. Su cabello negro estaba cepillado y recogido en una cola de caballo sencilla. Lucía nerviosa, mordisqueando su labio inferior mientras miraba constantemente hacia la puerta. «Hola», saludó Matías entrando con una sonrisa que no podía contener. Valentina lo miró con ansiedad palpable. «¿Y qué dijo?» «Dijo que sí, puedes venir a vivir conmigo». Por un momento, Valentina se quedó completamente inmóvil, como si no pudiera procesar la noticia. Luego, para sorpresa de Matías, sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez que la veía llorar. «¿En serio? ¿No tengo que ir a un hogar? ¿En serio? Vendrás a casa conmigo hoy mismo». Valentina se secó rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano, visiblemente avergonzada por su muestra de emoción. «Bueno, está bien entonces», dijo, intentando sonar casual. Pero cuando Matías se acercó, ella hizo algo inesperado. Se levantó y lo abrazó, un abrazo breve pero intenso, antes de apartarse rápidamente. «Gracias», murmuró, mirando al suelo. «No hay nada que agradecer, Valentina», respondió Matías emocionado. «Vamos a casa». El proceso de alta fue más rápido de lo esperado, gracias a la eficiencia del equipo del hospital y probablemente a la influencia del apellido Lombardi. Pronto estaban en el Mercedes, donde Roberto esperaba con una expresión de sorpresa mal disimulada al ver a Matías acompañado por la niña. «Roberto, te presento a Valentina. Vivirá conmigo a partir de ahora». «Un placer conocerte, Valentina», respondió el chofer recuperando rápidamente su profesionalismo. «¿A casa, señor?» «Sí, a casa». Durante el trayecto, Matías observó fascinado cómo Valentina miraba por la ventanilla, absorbiendo cada detalle de la ciudad como si la viera por primera vez. Tal vez, en cierto modo, así era. Buenos Aires desde un Mercedes climatizado era muy diferente a Buenos Aires desde la vulnerabilidad de la calle. «Es enorme», comentó cuando divisaron el elegante edificio de Puerto Madero donde Matías residía. «Es bastante grande, sí». El personal del edificio los recibió con curiosidad discreta. Matías presentó a Valentina como su pupila, terminando rápidamente con cualquier especulación. Cuando las puertas del ascensor privado se abrieron directamente en el recibidor del penthouse, Valentina dio un paso vacilante, claramente intimidada por el lujo que la rodeaba. «Bienvenida a casa», dijo Matías, intentando transmitir calidez a un espacio que ahora veía más claramente que nunca carecía de ella. El apartamento era impresionante, sin duda. Espacios abiertos, muebles de diseñador, tecnología de punta, vistas espectaculares, pero nada que sugiriera que era un hogar. «Vamos, quiero mostrarte tu habitación». La condujo por un pasillo hasta lo que antes era una habitación de invitados. Durante los últimos días, trabajadores habían estado transformándola según las especificaciones de Matías y la diseñadora que había contratado. «Aquí es», dijo, abriendo la puerta. La transformación era impresionante. Las paredes, antes de un gris neutro, ahora estaban pintadas en un tono suave de azul cielo. Una cama con dosel blanco ocupaba el centro, vestida con ropa de cama en tonos de azul y verde. Un escritorio, una librería ya parcialmente llena con libros para su edad, un pequeño sillón para lectura y un armario abierto mostrando ropa nueva en variados colores. «¿Todo esto es para mí?» La incredulidad en la voz de Valentina era palpable. «Todo para ti. Aunque si hay algo que no te guste, podemos cambiarlo». La decoradora sugirió estos colores, pero quizás prefieras... «Es perfecto», interrumpió Valentina, dando un paso tentativo hacia el interior de la habitación. Tocó la colcha como si temiera que fuera a desaparecer. «Nunca tuve una habitación así, ni siquiera antes. Antes de todo». Matías sintió un nudo en la garganta. «Bueno, ahora es tuya. Por todo el tiempo que quieras». Dejó que Valentina explorara el resto del apartamento a su propio ritmo. La observó mientras descubría la cocina de acero inoxidable. «Realmente no sabes cocinar nada». La sala de estar con su enorme televisor. Podemos ver películas ahí. La terraza con vista al río. Se ve toda la ciudad. Esa noche, después de una cena pedida a domicilio, pizza a petición de Valentina, quien admitió que era un lujo que rara vez había disfrutado, Matías la ayudó a instalarse para dormir. Le mostró dónde estaba el baño,
Le explicó cómo funcionaba la ducha con sus múltiples configuraciones y le aseguró que su habitación estaba justo al lado si necesitaba algo durante la noche. ¿Estarás bien?, preguntó de pie en la puerta mientras Valentina, ya en pijama nuevo, se sentaba en el borde de la cama. Sí, claro, respondió, pero había un deje de incertidumbre en su voz. ¿Segura? Valentina dudó, luego confesó. Es raro dormir en una cama así, es tan blanda y grande. Matías comprendió. Después de meses durmiendo en el suelo, en refugios improvisados o en la dureza de la calle, una cama de lujo con colchón ortopédico debía sentirse alienígena. Podemos poner mantas en el suelo si lo prefieres, lo que te haga sentir cómoda. Valentina pareció considerar la oferta, pero luego sacudió la cabeza. No, quiero intentarlo. Solo es diferente. Entiendo. Y Valentina, si tienes pesadillas o te despiertas asustada, puedes venir a buscarme, a cualquier hora. ¿De acuerdo? Ella asintió, y por primera vez desde que la conoció, Matías vio en su expresión algo que no había estado allí antes: esperanza sin reservas. Buenas noches, Matías. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre, sin el formal usted o señor. Buenas noches, Valentina. Los siguientes días fueron de adaptación mutua. Valentina, aunque claramente maravillada con las comodidades de su nuevo hogar, mostraba comportamientos que revelaban su pasado traumático. Escondía comida en su habitación, sobresaltada por ruidos fuertes, y a veces se sentaba inmóvil en un rincón, observando todo con una vigilancia que rompía el corazón. Las noches eran especialmente difíciles. Matías fue despertado por gritos ahogados la tercera noche y corrió a la habitación de Valentina para encontrarla en medio de una pesadilla terrible. Cuando finalmente logró calmarla, ella se disculpó profusamente, temiendo que por causar problemas podría ser enviada lejos. Nunca te enviaría lejos por tener pesadillas, le aseguró Matías. Todos tenemos malos sueños a veces. ¿Vos también? Yo también. Sueño que pierdo todo, que vuelvo a la pobreza, que decepciono a todos. Esta confesión pareció sorprender a Valentina, como si no hubiera considerado que los adultos, especialmente los adultos ricos y exitosos, pudieran tener sus propios miedos. Gradualmente, establecieron una rutina. Desayunos juntos antes de que Matías fuera a la oficina, donde ahora pasaba considerablemente menos horas. Clases con una tutora privada para que Valentina recuperara el nivel académico apropiado para su edad. Sesiones con la doctora Mendoza 3 veces por semana, y tardes y fines de semana dedicados a actividades que ambos pudieran disfrutar. Visitas a museos, paseos por la reserva ecológica, películas en el sofá, juegos de mesa. La primera visita de seguimiento de la LIC. Torres llegó 2 semanas después de que Valentina se mudara. Matías estaba nervioso, temiendo que los progresos no fueran suficientes o que Valentina, por timidez o miedo, no expresara lo que realmente sentía. Todo parece estar evolucionando positivamente, comentó la licenciada después de hablar a solas con Valentina. Aunque todavía hay desafíos considerables. ¿Qué desafíos?, preguntó Matías. Valentina muestra signos claros de trastorno de estrés postraumático y ansiedad por abandono. Esto es normal dado su historial, pero requerirá atención continua. La doctora Mendoza me informa que está colaborando bien en terapia, lo cual es una buena señal. ¿Y respecto a mí? ¿Estoy haciéndolo bien? La LIC. Torres sonrió levemente ante esta pregunta tan directa. Según Valentina, está haciendo un trabajo bastante bueno para ser un principiante. Matías no pudo evitar reír. Sonaba exactamente como algo que Valentina diría. En serio, licenciado Lombardi, los informes son positivos. Ha reorganizado su vida para priorizar a Valentina, está siguiendo todas las recomendaciones profesionales y, lo más importante, está construyendo una relación basada en respeto mutuo y espacio para que ella se exprese. Estos son fundamentos sólidos. Un mes después de que Valentina se mudara, ocurrió el primer incidente serio. Matías tuvo que viajar a Sao Paulo por negocios, un viaje que no podía posponer ni realizar remotamente. Sería solo por 2 días y dejó todo perfectamente organizado. La tutora se quedaría a dormir, la doctora Mendoza haría una visita extra y Roberto estaría disponible las 24 horas.
Sin embargo, el primer día de su ausencia, Valentina desapareció. Matías recibió la llamada en medio de una reunión crucial. Salió inmediatamente, dejando a Diego para manejar el resto. Tomó el primer vuelo de regreso a Buenos Aires, su mente torturándose con imágenes de Valentina de vuelta en las calles, perdida, asustada, pensando que la había abandonado como todos los demás en su vida. La policía había sido notificada, se habían revisado todas las áreas cercanas, pero no había señales de ella. La doctora Mendoza sugirió que podrían buscar en lugares que Valentina había mencionado durante sus sesiones, lugares que habían sido importantes para ella antes. Fue así como Matías, guiado por las notas de la psicóloga, llegó a una pequeña biblioteca pública en San Telmo. Y allí estaba ella, acurrucada en un rincón entre estanterías, leyendo un libro gastado. Valentina, la llamó suavemente, temiendo asustarla. Ella levantó la mirada, sorprendida. «¿Volviste?» «Por supuesto que volví. Volé de regreso en cuanto supe que te habías ido. Todos estamos muy preocupados». Valentina bajó la mirada. «Pensé que tal vez te habías ido, como papá». Matías se arrodilló para estar a su nivel. «Te dije que volvería en 2 días. Te lo prometí. La gente promete cosas todo el tiempo», respondió con esa sabiduría amarga que había adquirido demasiado joven. «Y después no cumplen. Yo siempre cumplo mis promesas, Valentina. Siempre. Y te prometo ahora que nunca, jamás te abandonaré. Podrán pasar muchas cosas en la vida, podremos tener desacuerdos, podrás estar enojada conmigo a veces, pero nunca, nunca te dejaré sola». Algo en la intensidad de sus palabras pareció llegar a Valentina. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo siento», murmuró, «por escaparme y por hacer que tuvieras que dejar tu viaje importante. No hay nada más importante que tú, Valentina. Nada». Ese incidente, doloroso como fue, marcó un punto de inflexión en su relación. Fue como si Valentina hubiera necesitado poner a prueba la promesa de Matías y él hubiera pasado la prueba. Después de eso, la confianza entre ellos creció exponencialmente. 3 meses después de que Valentina llegara a su vida, Matías hizo un anuncio durante la cena. «He estado pensando, este apartamento es lindo, pero no es ideal para nosotros». «¿Por qué no?», preguntó Valentina curiosa. «Bueno, no hay mucho espacio exterior y me gustaría que tuvieras un jardín, tal vez una mascota si quisieras. Además, estaba pensando en que pronto tendrás que empezar en una escuela regular y hay buenos colegios en otros barrios. Nos vamos a mudar». La preocupación era evidente en su voz. Cualquier cambio, por pequeño que fuera, la ponía alerta. «Solo si tú quieres. Y no sería inmediato, pero he visto algunas casas en San Isidro, cerca del río, con jardín y árboles. Podríamos ir a verlas juntos y decidir». Valentina lo consideró. «¿Puedo elegir mi habitación y el color de las paredes?». «Por supuesto. De hecho, puedes ayudar a elegir todo. Sería nuestro proyecto conjunto. La idea de crear un hogar desde cero, un hogar que fuera verdaderamente de ambos, y no solo el espacio de Matías al que ella se había adaptado, pareció entusiasmarla. Comenzaron a visitar propiedades los fines de semana, y Valentina resultó tener opiniones sorprendentemente definidas sobre lo que quería. Muchas ventanas para que entrara la luz, un árbol grande donde se pudiera construir una casa del árbol, espacio para una biblioteca tan grande como la de La Bella y la Bestia. Finalmente encontraron la casa perfecta, una construcción de estilo contemporáneo pero cálido en San Isidro, con un jardín amplio, árboles centenarios y suficiente espacio para que ambos tuvieran privacidad, pero también áreas comunes acogedoras para compartir. La mudanza coincidió con el final del período inicial de 6 meses de tutela. La audiencia para revisar la situación fue mucho menos tensa que la primera. Con informes positivos de todos los profesionales involucrados y el evidente florecimiento de Valentina, el juez no solo extendió la tutela por 1 año más, sino que también mencionó la posibilidad de considerar una adopción plena en el futuro, si ambas partes lo deseaban. «¿Adopción?», preguntó Valentina esa noche, mientras contemplaban las estrellas desde el jardín de su nueva casa. «¿Eso significaría que serías legalmente mi papá?». Matías eligió sus palabras con cuidado. «Significaría que legalmente formaríamos una familia permanente. Pero Valentina, no quiero presionarte con esto.
Ya somos familia en las formas que importan, con o sin papeles legales. Valentina permaneció en silencio un momento, reflexionando. Mi papá biológico, no era malo, ¿sabes? Solo estaba muy triste. Y no sabía cómo seguir sin mamá. Lo entiendo, y quiero que sepas que nunca intentaría reemplazarlo. Siempre será tu padre. Lo sé, hizo una pausa, pero creo que a él no le molestaría que yo tuviera un nuevo papá, uno que pueda cuidarme ahora. Matías sintió una emoción abrumadora. ¿Es eso lo que quieres? ¿Que empiece el proceso de adopción? Valentina asintió, mirando hacia las estrellas en lugar de a él, como si la conversación fuera demasiado intensa para mantener contacto visual. Pero solo si vos querés. Nada me haría más feliz, Valentina. El proceso de adopción tomó casi un año más, lleno de evaluaciones adicionales, más papeleo y algunas audiencias. Durante ese tiempo, la vida continuó desarrollándose. Valentina comenzó a asistir a una escuela regular, donde gradualmente hizo amigos. Al principio fue difícil. Sus experiencias la habían hecho diferente a otros niños de su edad, más madura en algunos aspectos, más vulnerable en otros, pero con paciencia y apoyo encontró su lugar. También descubrieron intereses compartidos. Matías resultó disfrutar dibujar tanto como Valentina, aunque con considerablemente menos talento. Ella desarrolló un interés en la tecnología después de ver a Matías trabajar, y pronto estaban asistiendo juntos a talleres de robótica para principiantes. Formaron una rutina de leer juntos antes de dormir, alternando capítulos, una tradición que mantuvieron incluso cuando Valentina ya era perfectamente capaz de leer por su cuenta. Hubo desafíos, por supuesto. Valentina seguía teniendo pesadillas ocasionales. A veces, especialmente en aniversarios difíciles como la fecha de la muerte de su madre, se volvía distante y melancólica. La doctora Mendoza había explicado que el trauma no desaparece, se aprende a vivir con él de maneras más saludables. Y eso estaban haciendo día a día. Matías también tuvo que aprender y adaptarse. Descubrió que ser padre significaba a veces sentirse completamente perdido, cuestionando cada decisión, temiendo cometer errores irreparables. Aprendió que el amor no era suficiente. Necesitaba paciencia, consistencia y la humildad para admitir cuando se equivocaba y pedir perdón. Y en el proceso, descubrió partes de sí mismo que no sabía que existían. Una capacidad para la ternura que nunca había explorado. Una paciencia que contradecía su imagen de ejecutivo implacable. Una habilidad para encontrar alegría en las cosas más simples. Una cometa volando en el parque, una guerra de cosquillas, un dibujo orgullosamente presentado. El día que la adopción se formalizó finalmente, celebraron con una pequeña fiesta en el jardín. Solo asistieron las personas más importantes en su camino compartido: la doctora Vega y el doctor Gutiérrez del hospital, la doctora Mendoza, Roberto, quien ahora era más un tío para Valentina que un empleado, Diego y su familia, y los dos mejores amigos que Valentina había hecho en la escuela. «Quiero hacer un brindis», dijo Matías, levantando su copa, «por los encuentros inesperados que cambian nuestras vidas, por las segundas oportunidades, y por mi hija Valentina, que me enseñó que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con cuentas bancarias». Valentina, ahora de 11 años, con un vestido azul que había elegido especialmente para la ocasión, se sonrojó, pero sonrió ampliamente. Ya no era la niña desconfiada y enferma que había recogido de la calle. Seguía siendo reservada con extraños, seguía llevando cicatrices invisibles de su pasado, pero también era vibrante, curiosa, compasiva y sorprendentemente feliz. «Y yo quiero agradecer», dijo, tomando el micrófono con una confianza que habría sido impensable un año atrás, «a todos los que ayudaron, pero sobre todo a mi papá por detenerse ese día, por verme cuando nadie más lo hacía. Esa noche, después de que todos se marcharon y mientras preparaba chocolate caliente para ambos, una habilidad culinaria básica que había dominado por insistencia de Valentina, Matías reflexionó sobre el extraordinario viaje que habían emprendido juntos. «¿En qué pensás?», preguntó Valentina, sentándose a la mesa de la cocina. «En lo afortunado que soy, en cómo mi vida cambió completamente ese día en Constitución». «La mía también», sonrió Valentina. «Creo que nos salvamos mutuamente, ¿no?».
Creo que sí, pequeña. Creo que sí. Afuera, Buenos Aires brillaba bajo las estrellas, indiferente como siempre. Pero dentro de aquella casa en San Isidro, dos almas que habían estado perdidas a su manera, habían encontrado algo que pocos encuentran. Un hogar verdadero, uno construido no con ladrillos y diseño, sino con paciencia, perdón, y un amor que había comenzado con un simple acto de humanidad en una calle cualquiera, en un día que ahora parecía destinado desde siempre.